Ya hoy nos toca el módulo de legalidades, ¿ya? Ese módulo nos toca ahora. Y vamos a empezar con, bueno, vamos a ver los aspectos legales, ¿cierto? En el tema del corretaje de propiedades, ya vamos a ver lo que son los actos, los contratos en el corretaje de propiedades, su objetivo, analizar los contratos, ya lo más importante, qué operaciones se realizan en este corretaje, ¿cierto? Tenemos la orden de venta, la orden de visita, la carta de oferta, la promesa de compraventa, el contrato de compraventa y el canje de corretaje, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver dos contratos. Me parece que el contrato de arriendo y contrato de compraventa, ¿ya? A ustedes les va a servir esos contratos. Bueno, de esta materia le va a tocar prueba la próxima semana. Ya, entonces, en el caso de la orden de venta, es el documento en virtud del cual una persona encomienda, ¿cierto?, a un corredor de propiedades la venta de un inmueble y las condiciones de la misma, obligándose a pagarle la comisión respectiva en el caso de concretarse este negocio. ¿Ya? Entonces era importante, ¿cierto?, como nosotros vimos en el módulo anterior, que se materialice, ¿cierto?, esta compraventa, ¿ya? Que se materialice este negocio en sí. ¿Ya? Las órdenes de venta son los instrumentos en que consta el mandato otorgado por el comitente al corredor de propiedades para que éste medie la compra o venta de acuerdo a las condiciones estipuladas y a cambio a que él se obliga a pagarle la remuneración convenida o usual. ¿Ya? ¿Cuánto era la comisión de los corredores de propiedades? ¿Se acuerdan? Del 2%. Ajá. Claro, ¿cierto? Del 2%. Ahí, en otros casos, cierto que podía variar, ya porque se podían, estos son acuerdos que son de manera consensual también. Ya entonces se puede llegar también a otro tipo de acuerdo a esta comisión. ¿Cuáles son los requisitos de esta orden de venta? Debe constar por escrito. En el caso de la omisión, su única sanción es la inadmisibilidad de la prueba de testigo, de acuerdo al artículo 708, que no se admite prueba de testigo respecto a una obligación que haya debido consignarse por escrito. Debe contener ciertas menciones o datos. Debe suscribirse por ambas partes, el comitente y el corredor, ¿ya? Hay contratos que, por ejemplo, de cierta cantidad de dinero, tiene que ser por escrito, o si no, no vale como prueba, una prueba de testigo. Por ejemplo, en el caso de que se haga una compra-venta de un bien inmueble, ¿cierto? ¿Cuál es la solemnidad que tiene que tener una compra-venta de un bien inmueble? ¿Cómo se tiene que realizar? ¿Dónde tendríamos que hacerla? Mediante escribano público. Claro, ¿cierto? ¿Y dónde, en qué lugar? ¿La notaría? En la notaría, ¿ya? Entonces, la solemnidad es que tiene que tener la compra-venta de un bien inmueble, se tiene que hacer por escritura pública, ¿cierto? Ante este funcionario competente que es el notario, ¿ya? Entonces, esas son las solemnidades que se requiere para hacer esta compra-venta, ¿ya? Porque si no, no hay cómo probarla y no sería válida, ya que bueno, antes se daba mucho el tema que se realizaban compra-venta que eran de palabra, ¿ya? Yo les conté un caso de una persona que conocía, por ejemplo, a unos abuelitos, los abuelitos se hicieron amiga de ella, los abuelitos estos tenían 5.000 metros cuadrados, le dijeron a ella, ya nosotros le podemos vender 500 metros cuadrados, hace como 10 años atrás. Ella le dijo, ya, bueno, y después vemos, le dijo, el tema de la escritura, de la compraventa, después lo vemos, después lo hacemos en la notaría. ¿Qué pasó? Ella le dio la plata, construyó su casa y después se quedó su hija, todo, tiene como 2 casas construidas. Y resulta que se murieron estos dos abuelitos, ¿cierto? Ella los conocía, que eran sus amigos, y llegaron después los herederos,
de esa propiedad. Entonces la señora tenía construido, ya lleva todo ese tiempo ahí, y ellos le dijeron, ya usted va a tener que irse. Pero ¿cómo? Si yo les compré a sus papás, que aquí, que allá y todo. ¿Y qué documento tiene para justificar eso? No, no tengo ninguno. Solamente los testigos. Entonces, es complicado el tema. ¿Ya? Entonces están haciendo un juicio precario para sacar a esta persona de ahí. ¿Ya? Porque al final no lo hicieron de acuerdo a las solemnidades que pide la ley. ¿Ya? Entonces se tiene que hacer por escritura pública, ¿cierto? En la notaría ante este funcionario competente que es el notario. ¿Ya? No se puede realizar de otra forma. Y por lo tanto también es muy importante, ¿cierto?, hacer este estudio de título antes de realizar yo la compraventa. ¿Ya? Tengo que sacar el certificado de dominio vigente para ver quién es el dueño actual de la propiedad, certificado de hipoteca y gravámenes, si tiene algún gravamen o una hipoteca esta propiedad, certificado de litigio pendiente y el historial de esta propiedad de los 10 años. ¿Ya? Entonces es importante también hacer este estudio de título porque puede hacer la compraventa en la notaría, pero en el momento de inscribir esta propiedad, ¿ya? Si hay algún impedimento, ¿cierto? No se va a poder inscribir, ¿ya? Que hay otro tema. Entonces, eh, bueno, ustedes van a ser parte importante en todo este proceso de compra. Entonces, importante que sepan, ¿cierto?, cómo se realizan estos diferentes trámites, ¿ya? Porque hay, la verdad es que hay gente que no maneja esto, no maneja estos temas, ¿ya? Y también hay gente que trabaja como corredores, ¿cierto?, de propiedades y tampoco, o sea, lo importante de todo esto es tener el conocimiento y la herramienta. Entonces, como le habíamos dicho, que todo quede estipulado, que todo quede por escrito, ¿cierto? En caso de que la persona no quiera pagar su comisión, nosotros tenemos cómo probar que sí realizamos todas estas gestiones, ¿cierto? Se concretó la venta, entonces es el derecho de ustedes esta comisión que se tiene que pagar, ¿ya? Pero yo tengo que probarlo, ¿ya? ¿Y cómo lo voy a probar? ¿Ya? Con los diferentes medios, ¿cierto? Que haga un contrato o que tenga estas órdenes que son de visita para ir registrar cada vez que va una persona a visitar la casa, ¿cierto? O a través de correo informar que tengo tal cliente que visito la casa y eso. ¿Qué menciones deben estar presentes en una orden de venta? La orden de venta, ¿qué tiene que contener? Menciones fundamentales: la fecha, el plazo por el cual se extiende, ¿cierto? Si es exclusiva, la individualización del mandante, la ubicación y el precio del inmueble, la gestión que se le encomienda y la forma y pago, también el nombre y apellido, cédula de identidad del comitente, además de las condiciones de la gestión. ¿Qué menciones optativas? ¿Ya? ¿Cuáles son las menciones optativas? Eventualidad de retiro de la orden, la obligación del comitente de proporcionar títulos de la propiedad o del corredor de formar el expediente con cargo a aquel, ¿ya? Hay veces que también los corredores tienen carpetas de cada cliente, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un cliente, Juan, por ejemplo, Juan Campos, ¿ya? Yo le tengo la carpeta de don Juan Campos, ¿cierto? Con toda la documentación que es pertinente. ¿Ya? Y también en el caso, como sabemos, ¿cierto? Si yo tengo que sacar de documentos, ¿cierto?, a don Juan, después él tiene que reembolsármelo, ¿ya? Pagarme por estos documentos, ¿ya? Porque obligación, ¿de quién es obligación de sacar los documentos? ¿Del comprador o del vendedor? Del vendedor. Del vendedor, ¿ya? Entonces, si hay una persona que le pasa a usted, ¿cierto?, un inmueble para que lo vendan, y le pasa documentación que es antigua, ¿cierto? Un certificado de dominio vigente que es de hace un año atrás, eso no le va a servir. Ya tienen que tener estos documentos actualizados. Ya, entonces, en el caso del comitente que ordena vender un inmueble, puede no ser el dueño. El principio sí, en virtud del artículo 1815 del Código Civil, dice: la venta de la cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan
por el lapso del tiempo. Perfectamente el comitente que no es dueño puede adquirir después la propiedad, antes del cierre de la operación encomendada al corredor. Tal es el caso de los herederos que están tramitando la posesión efectiva o de una persona que tiene pendiente una promesa de compra de un bien raíz. Sin embargo, por regla general, el corredor debe exigir al comitente que sea el dueño de la propiedad para garantizar un proceso normal, eficiente, expedito. Por lo mismo, cuando se trate de excepciones, estas deben ser debidamente documentadas. ¿Ya? Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si llega una persona, eh, a, llega con un mandato a ustedes? Y le dice, mira, resulta que el dueño me dijo que eh, si tú me podías vender esta propiedad, ¿ya? ¿Qué tendría que hacer yo en este caso? De acuerdo a lo que dice acá. ¿Qué harían ustedes? ¿Sería conveniente recibir esa propiedad o no sería conveniente? Y no, porque si no tengo la seguridad de que el que lo está vendiendo es el dueño realmente, si yo no tengo esa certeza, entonces me puedo estar metiendo con un estafador, con una persona que tiene una propiedad que no le Claro, corresponde, y yo puedo vender exactamente. algo como que es de él, pero en realidad no. Claro. Buenas tardes, señorita. Sí, yo también Buenas concuerdo tardes. con Carla, porque yo sacaría un certificado de dominio vigente, o sea, la escritura vería y un certificado de dominio vigente para ver en realidad quién es el dueño, Claro, exactamente. porque el dueño es el que tiene el dominio. Claro. Ya, porque puede que esta persona me haga me diga, hoy me puede gestionar esto, yo tengo un mandato que esta persona me autorizó a vender, y puede pasar que a lo mejor sí tiene la autorización del dueño o este mandato se lo hizo el dueño, pero ¿qué va a pasar? A lo mejor después va a quedar él, este mandante que él vendió, ¿ya? Entonces después el dueño de la propiedad va a decir, pero si yo a ustedes no le hice ningún mandato para que me realizaran la venta, yo el mandato lo hice con esta persona. ¿Ya? Entonces se dan situaciones que es mejor revisar, ¿cierto?, todos los antecedentes y hacerlo con el dueño, directamente con el dueño. Entonces dice que este corredor debe exigir que el comitente sea dueño de la propiedad para garantizar, ¿cierto?, este proceso que sea normal, que sea eficiente y que sea expedito. ¿Ya? Mejor algo que sea transparente, ¿cierto? Y así nos evitamos de todos estos problemas. ¿Ya? Entonces dice que cuál es el alcance de la cláusula de la exclusividad. Esta cláusula se usa normalmente en las órdenes de arriendo y venta de inmuebles. Es válida y está inspirada en el principio de autonomía de la voluntad, en virtud del cual, en conformidad al artículo 1545 del Código Civil, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes o para las partes, ¿ya? Dice, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por las causas legales. Esta cláusula implica que por una parte, que solamente el corredor puede mediar de manera que toda otra persona quede excluida para realizar la gestión. Por otra parte, queda prohibido al mandante hacer el encargo a otro, ya que hay veces que eh, ustedes pueden poner esta cláusula, ¿cierto?, de exclusividad. En los casos en que no se pacta esta cláusula, puede realizar la gestión tanto el corredor al que se le encarga el trabajo como otro en forma paralela y simultánea. ¿Ya? ¿Ustedes qué piensan de esta cláusula? ¿Es importante poner esta cláusula o no pondrían esta cláusula? ¿Cuándo ustedes pondrían esta cláusula de exclusividad? ¿Les convendría poner esta cláusula de exclusividad? Yo creo que es Eh, importante, pero según, porque o sea, los corredores de propiedades también muchas veces, y es algo que yo lo veo habitualmente, tenemos varias propiedades y, no sé, algunas las tenemos en venta, algunas las tenemos en arriendo, y para conseguir que se arriende más rápido, de repente lo publicamos varios corredores,
y ya tenemos Bueno, pactado que de ahí te si lo hablo. arrienda él o si lo arriendo yo, vamos No, con las comisiones convenientes para los dos, o sea, de todos modos, obviamente está bueno estipular las cláusulas y está bueno tener claro cómo trabaja cada corredor y tu grupo de trabajo. ¿Ya? ¿Quién tiene otra opinión? Ahí por acá, señorita Patricia. ¿Ya, Patricia? Yo creo de que es bueno tener exclusividad, pero también hay que analizar, porque en el camino a veces, como dice la colega, también cuesta vender. Entonces, en ese caso, sería bueno trabajar y hacer un canje con otro corredor. Por ejemplo, yo pongo la propiedad en venta y otro corredor me trae al comprador, al promitente, comprador. Y se dividen los porcentajes pactados. En ese caso, cuando uno ve que en realidad hay propiedades que en realidad cuesta vender porque a lo mejor están ubicadas en un lugar muy peligroso, hay que ver los factores. Eso, Claro. eso yo, Sí, lo otro que pero convendría, porque, por ejemplo, acá dice que si yo no pongo esta cláusula, ¿cierto? Tanto el corredor cualquiera. como el encargado, ¿cierto? Como otro, se puede vender esta propiedad en forma paralela, ¿ya? Entonces Sí, pues hay que tener cuidado en se ese sentido refiere con a que que el llevar un dueño, por registro. ejemplo, le puede decir a más de un corredor que le publique esta propiedad, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, si yo tengo el negocio casi listo y a lo mejor puedo ver un potencial cliente, ¿cierto? Y la propiedad tiene un buen valor, ahí podría poner la cláusula de exclusividad, pues ya porque yo tengo casi seguro al cliente, entonces, para que no me lo vayan a quitar, puedo poner esta cláusula, ¿ya? Porque puede que a lo mejor ustedes pueden hacer el trato con los corredores que conocen, pero no van a poder hacer trato con los corredores que no conocen. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo soy dueña de una propiedad y yo le encargo a una persona que ustedes no conocen que también me venda esta propiedad? También se puede dar esa situación. Claro, y la persona no puede jugar choco. Claro, porque como no los conoce usted, entonces si le pasa la propiedad a ella puede decir, bueno, puede que la negociación salga antes con la otra corredora que ustedes no conocen, entonces como ustedes no la conocen, no les va a dar comisión. ¿Ya? Entonces eso Exactamente. es importante también con qué personas vamos a trabajar. Sí, ¿Ya? ahora Hacer buenas alianzas. ahora entiendo el punto. No había entendido, yo creía que la cláusula nos competía a nosotros y no hacia nuestro cliente. Claro, sí, uno tiene que tener un contrato de exclusividad con el cliente con el que estamos pactando la venta de un terreno, porque si no, claramente nos estamos autosaboteando no poniendo esa cláusula. Sí, por supuesto. Claro, serán diferentes, ¿cierto? Señorita Porque por una Jessica, propiedad. ¿Mm? y además una cosa es la exclusividad que nos pueda dar la persona que contrata al corredor. Pero también es bueno tener un registro en donde, y yo lo he visto, ¿ah? En donde la persona X que visita el inmueble, ya sea para arriendo o para venta, firma, se lleva un registro y de eso está al tanto el dueño. Que yo Claro, como corredora voy a llevar un registro de las personas que yo he llevado para visitar el inmueble. claro. Eso también yo lo considero súper importante, personalmente. Claro, entonces es importante, ¿cierto?, saber de esta cláusula de exclusividad, ¿ya? Si la colocamos, no la colocamos, ¿cierto? Porque si nosotros la colocamos, ¿cierto? Y tenemos nuestros amigos corredores, entonces los otros corredores, bueno, si otro corredor hace un contacto, por ejemplo, tú les puedes decir, ya, nos repartimos la comisión, ¿ya? Pero al final el que va a negociar van a ser ustedes. O sea, dicen, ya, me pasas el cliente, porque se supone que son de confianza, tú me pasas el cliente, yo vendo la propiedad y te doy la mitad de la comisión que me corresponde. Un ejemplo, ¿cierto? Y así también pueden asegurar esta venta, po.
Pero si por parte de este dueño de esta propiedad, este dueño le dice a ustedes no le dicen nada y yo tengo otros corredores, porque le pueden decir, yo tengo otros corredores que hice el trato antes y si usted quiere toma esta casa también, ¿ya? Porque también se puede dar esa opción que este dueño de esta propiedad ya haya hecho trato con estos otros corredores, 2 o 3 más corredores, ¿cierto? Y a lo mejor no le han vendido la casa y él les puede decir a ustedes, ¿ya? Pero sí les va a informar que hay otros corredores más, ¿ya? Entonces se pueden dar diferentes situaciones, ¿cierto? ¿Y qué harían ustedes? ¿Lo tomarían o no? Yo creo que me pondría en contacto con los otros corredores, los cuales mi cliente les dio aviso, claramente para no perder el negocio, pero en realidad me trataría de no tener negocios con una persona así de sucia, porque en realidad no me estaría conviniendo del todo, o sea, a mí me conviene como corredor. Y creo que a mis colegas igual les conviene tener exclusividad con un cliente y ya de ahí en adelante lo que nosotros hagamos con ese negocio con nuestros colegas es un tema nuestro con los colegas y no así con el cliente. ¿O no? El tema Claro, de la porque exclusividad yo con he el visto cliente. que hay veces dueños que colocan a más de un corredor en la propiedad. Claro, pero estamos en un libre mercado y si uno quiere a sabiendas tomar ese negocio y uno sabe que tiene la capacidad de venderlo antes que el resto, igual es También una son ganancia. diferentes O opciones, sea, claro, es parte del negocio. Yo he como parte trabajado, del por ejemplo, juego. con otros corredores, pero no en venta, en Ya, arriendo. Y yo he puesto la propiedad, ellos han puesto los arrendatarios y yo le cobro al dueño y el colega le compra a los arrendatarios, le cobra. Entonces, parte del pero ahí pueden negocio es llegar a trabajar algún con dos acuerdo. personas. Lo importante es tratar de llegar a acuerdos. Ya, pero se dan diferentes situaciones para que vayan sabiendo. O sea, de repente el dueño no hace el trato con un solo corredor, lo hace con más de un corredor. Así como que quiero que me vendan la propiedad rápido, entonces empieza la propiedad, ya la toman, no sé, 5 corredores de propiedad. ¿Ya? Y lo otro que hay veces que también esta persona, este dueño de esta propiedad, también tiene que pensar por qué no se está vendiendo esta propiedad. ¿Ya? Porque hay veces también que se van a topar con clientes, ¿cierto? Que la propiedad no es lo que vale, pero ellos quieren venderlo a tal precio. Ya, por ejemplo, una propiedad ya vale 80 millones y ellos quieren venderla a 140 millones. ¿Ya? Y por algo, no sé, pues llevan 2, 3, 4 años sin vender la propiedad. Entonces, todos esos aspectos también, ¿cierto?, son importantes de hacer ahí. El estudio de mercado, saber investigar por qué no se ha vendido esta propiedad, decirle al dueño, mire, a lo mejor se podría. Si quiere venderla rápido, va a tener que hacer una oferta por su propiedad, bajarla, ¿ya? Porque pasan situaciones así, no sé si ustedes se han dado cuenta, pues hay propiedades que las tienen años y no pueden venderlas. Sí, es bien frecuente, señorita Jessica. Claro, y lo otro es el tema de los créditos, ¿ya? Porque las tasas de interés igual tan altas. Entonces hay que ver todos esos puntos que son importantes. Ya. Después entonces dice, ¿qué ocurre en la eventualidad de no cumplirse con esta cláusula de exclusividad? ¿Ya? ¿Qué pasaría, cierto, si ustedes en un contrato pusieron esta cláusula de exclusividad y no se cumple con esta cláusula de exclusividad? Si el Hay que pagar comitente una... efectúa, No, me adelanté, perdón, continúe. si el comitente efectúa la venta o concreta el arriendo por sí mismo o bien encargándolo la gestión a un tercero, sin la partición del corredor con el cual se firmó la orden, infringiendo de esta manera la cláusula de exclusividad, deberá indemnizar los perjuicios causados por dicho incumplimiento. En la práctica se calcula una suma equivalente al pago de la comisión estipulada en el contrato. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Hay un incumplimiento de contrato. Entonces, ¿qué se hace? Se pide la indemnización de los perjuicios, ¿cierto? Que se va a calcular la suma equivalente al pago de la comisión estipulada en el contrato. ¿Ya? Como dijo la compañera en palabras más simples, pagan una multa. ¿Ya? Después tenemos esta orden, ¿cierto? De venta del bien raíz.
Y ahí se pone, ¿cierto?, en la fecha, en el lugar, ¿cierto?, doña tanto, tanto, nacionalidad, el estado civil, profesión, cédula de identidad, domicilio, calle, comuna, ¿ya? Estado civil, profesión del corredor de propiedades, aquí está la información del corredor de propiedades, también su cédula de identidad, domicilio, calle, ambos mayores de edad, ¿cierto? En adelante se denominan comitente y el corredor, respectivamente, que se ha convenido en ella la orden de venta. ¿Ya? Esta es una orden de venta de un bien raíz, ya que ustedes la van a tener. Primero, el comitente es el dueño de, ¿ya? El departamento, casa ubicado, y ahí tienen que ponerle, ¿cierto?, la calle, el número, la comuna, ciudad, según la escritura pública, fecha de año ante el notario, don tanto, inscrito en foja, y esa información la van a tener en el certificado de dominio vigente, ¿cierto?, de registro de propiedad del conservador de bienes raíces, en el caso si es una posesión efectiva, ¿cierto?, inscripción especial de herencia, el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. ¿Quién ha hecho posesión efectiva de ustedes? ¿Ninguno? ¿No? Ya. No, Los deslindes del... yo ahora, disculpe, profesor, yo ahora estaba ¿Ah? tratando de hacer una ¿Ya? y sabes de que, mire, incluso hoy día estaba viendo un programa de la Arroyo sobre las ¿Ya? posesiones efectivas y todo eso, de que me encantó. Yo, por el fallecimiento de mi hermano, tenía que hacerlo y me recomendaron no hacerlo, porque ¿sabes lo que me pasó, profesora, en el camino? Me encontré que mi papá tiene como 3 hijos afuera, que no teníamos idea y están reconocidos. Entonces, una joda. Realmente, cuando uno no sabe las cosas, empieza como así que me dijo que había que me esperara un poco y que me convenía la sesión de derecho. Mm. ¿Pero su papá está vivo? Mi papá está vivo. Mi papá Ah, está ya. vivo. Ahí le conviene. Claro. Sí, le Así que, conviene hacer eso. Y después hacer la posesión efectiva. claro, porque las 3 hijas reconocía y la casa la compró mi mamá, entonces, pero igual entra lo ganancial, entonces uno se va encontrando, no, Con se va varias cosas en el camino. con varias cosas en el camino, profesora, de verdad. Así que eso, no la he hecho todavía. Ya. Entonces acá salen los deslindes, ¿cierto? De los inmuebles, de acuerdo a los títulos. Ahí tienen que ponerle los deslindes del norte, del sur, del oriente, del poniente. ¿Ya? Segunda, el Profesora, inmueble. ¿Mm? le hago una consulta. Bueno, usted sabe que soy Vilma. Mire, resulta de que yo soy hija de un primer matrimonio. Mi mami se separó años, yo fui reconocida así por su primer matrimonio. Ya, el primer marido de mi mamá, que es el que me engendró porque no era papá, yo lo conocí después de adulta. Y él falleció hace 2 años y yo sé que debe tener algo, pero a mí nunca me han llamado, ni tampoco he hecho posesión efectiva, nada. Se supone que automáticamente, al hacer una posesión efectiva, Sí, salen los herederos. automáticamente salto yo por ser reconocida por él, po. Sí, sale. Sale la posesión efectiva, ¿cierto? Aunque hay veces que dicen, no, no lo voy a incluir a mi hermano porque yo nunca lo vi, que aquí ustedes saben que todo está en línea, el registro civil está en Sí, línea, está todo en línea, entonces aunque no le ingresen, sale igual la persona. automáticamente salgo la posesión Claro, efectiva. el tema Entonces, es que, claro, el tema es que si después ellos quieren vender, ¿ya? Si después ellos quieren vender, ¿cierto? Ahí van a tener que contactarla igual, ¿ya? Si quieren ya, vender, si están de acuerdo para vender, o si quieren hacer, por ejemplo, en un juicio de partición, en el caso que uno quiera vender y los otros no quieran vender, en ese caso se le tiene que notificar a usted o que está sea, vendiendo porque esa propiedad. siempre sale con que con 3 avisos en el diario oficial como que ya nunca existe. Porque, por ejemplo, allá en Aldunate, mi bisabuela tenía una casa casi de toda la cuadra de Aldunate. Y la casa el sector, el sitio lo empezaron a vender de a poco, por parte. Y resulta de que en esa casa era un primo de mi mamá, que también es corredor de propiedades. Y tengo entendido que la casa ya la vendió. Toda la casa en sí vendió toda la casa.
pero él nunca le dio, en este caso a mi mamá, que mi mamá ya está fallecida, pero yo era la parte de la heredera de ella. Pero nunca llegó nada, ni a mis otras tías tampoco. O sea, él era un sobrino de mi abuelo. Y vendió, se Mm. hizo, no sé qué habrá hecho, pero la casa de Aldunate la vendió. Pero ¿y no le haría una sesión de derecho antes que él falleciera? ¿De mi mamá? Mm. O sea, porque en No, este caso era el abuelo, o sea, era el papá de su mamá. a ver, mi abuela Emma era la dueña, mi bisabuela era la dueña ¿Ya? de toda esa casa de Aldunate, casi la ¿Ya? mitad ¿Y quién de la Aldunate. vendió? Un nieto de ella? Un primo de mi mamá, Ah, ya. que, que es corredor de propiedades. Puede haberse dado la situación que a lo mejor ella, antes de fallecer, le cedió los derechos. No, mi ¿Ya? mamá no. Mi mamá, no, mi mamá Pero los nunca de le su pidió. abuela, po, los de su abuela, porque se supone que, por ejemplo, si usted ahora que está viva, ¿cierto? Quiere hacer una compraventa o ceder los derechos, sí los puede hacer, ya antes de. Y hay Quizás veces mi que tía, después los herederos, por ejemplo, son los herederos y dicen, no, mira, es que, ¿sabes qué? Yo es que tengo la casa de mi abuela. ¿Y por qué no salgo en la herencia? ¿Y qué pasó con esto? Y hay veces que se hace eso antes, ¿ya? Entonces, por porque eso después pueden vender, esta gente vende. quizás mi tía Amalia, que es la última que quedó, que era tía de mi mamá, porque mi mamá murió a los 65 años, hace como 15 años, quizás ella que murió no hace mucho, quizás ella le cedió los derechos al familiar. Puede que sí, porque hay veces que se dan esas situaciones, ¿cierto? Porque ustedes saben que una vez que la persona falleció, ahí recién son herederos, ¿ya? Y hay veces que los herederos, por ejemplo, no, están esperando, dicen ya no, está, cuando fallezca, no sé, cuando fallezca mi abuela, nos va a quedar todo esto. Y hay veces la abuelita antes de fallecer deja todo arreglado y vende, o No, le pasa todo a los. mi abuela murió en el 1900 y tanto, mi bisabuela. Se Claro, y llegó a lo los... otro que también se puede dar la situación, que cuando les decía yo que hay documentación que es muy antigua, hay veces que no la tienen, y ¿qué hacen? Eso, hacen la regularización por bienes nacionales, ¿ya? Que puede que esta persona haya hecho él la regularización por bienes nacionales, y a lo mejor yo no, creo como la el corredor. documentación era muy antigua, que también puede ser una opción también. Sí, pues imagínense que mi abuela llegó para la Segunda Guerra Civil que hubo en España en el 1905, algo por ahí. Y de ahí ella Claro, después creció, se casó con uno de los aldunates, dueño de ese sector, y empezaron a vender todo, pues. Y ahora mi tía claro. me dijo que habían vendido todo lo que había quedado ya, el resto de casa. Mm. Y que Sí, generalmente. puso solamente a los otros hijos de mi abuelo, a los nietos de mi abuelo. Solamente a ellos les dio parte. Sí, se pueden dar varias situaciones igual, varias cosas. Pueden dejar testamento, eh, y así varias cosas más. Está el desheredamiento también, que pueden desheredar a la persona. Hay varios, varios caminos que se pueden seguir ahí. Pues a lo mejor cuál de ellos fue, ahí se Yo tendría que creo que averiguar viendo las inscripciones que pasó. yo creo que la última heredera, que fue mi tía Amalia, que era hija de mi abuela Emma, yo creo que ahí, como pasó a toda ella tiene que haber dado el derecho al familiar. Ya, ¿y cómo podría saber esa información de esta historia de este bien raíz? ¿Dónde podría yo ir a ver todo lo que ha pasado con este bien raíz, esa historia? ¿A dónde podríamos Ah, ir? Al conservador de bienes raíces. conservador de Al bienes raíces. conservador, ¿cierto? Al conservador podríamos ir y ahí vamos a ver Sí. todas las inscripciones que hay. Y ahí vamos a ver Ah, si este sí le voy a ir. cedió a este y así. ¿Ya? Y como eso es Ya, público, lo puede ver cualquier persona. Con la dirección usted va y le dice que les presten los libros que sí, necesita ver las inscripciones. Y ahí va a saber la ya, historia de lo que pasó. ya, Igual pues, sería eso voy a bueno hacer. saberlo. Ahora que Ya, están en Igual esto, fijarse, sí. igual es fijarse las notas al margen, ¿cierto? Que tengan la escritura. Es claro, importante porque ahí anotan todos los peros, digamos, las cosas que a veces son las que definen o prohíbe, prohibiciones y todo eso.
Exacto, cuando tienen planos también adjuntos, ¿ya? Hay veces, Ajá. por ejemplo, que hacen los lotes, adjuntan plano y salen chiquitito, plano número tanto, así, con una letrita. Y a veces que Ahora uno dice, "Oh, tengo, este no tiene plano y está el plano ahí". por ejemplo, también ahora tengo otra inquietud, que también me dijo mi tía que la consultara. Resulta que hay una casa que mi abuela se casó con mi abuelo Poncho, se separaron, él tuvo una familia que fueron 2 hijos y mi abuela se quedó criando sus hijas que fueron 4, bueno, después tuvo 2 aparte. Y ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque mi mamá le dijo antes de fallecer que metiera al Poncho ¿cuánto se llama esta cuestión cuando fallece? Le tiene que hacer lo que usted estaba hablando recién. Eh, ¿Un cuando, testamento? cua- no, 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 lo otro. Ay, si usted recién lo habló. Cuando entra toda la familia, la herencia y los La herederos, posesión efectiva. entra la posesión efectiva. ¿Ya? Y mi tía quiere vender la casa porque está súper central, pero ella quiere sacar a uno de los beneficiarios que entró a la casa, o sea, a la posesión efectiva. No se puede, No, no se puede. aunque, No se aunque puede. sea hijo de mi abuelo y él tenga otra mamá. Claro, no, si heredero no. O sea, a los herederos le corresponde Sí, legalmente. Ya incluso, por ejemplo, en los testamentos, sí, en los testamentos hay una persona que dice, no, yo voy a dejar a un hijo fuera porque este hijo a lo mejor no me viene nunca a ver, no, no lo va a poder dejar fuera del testamento, porque está una parte no, que es pues, de los legitimarios, por ejemplo, la parte de los sí, legitimarios, la cuarta de mejor y la cuarta de libre disposición. La cuarta de libre disposición se lo puede dejar a quien quiera, hasta un tercero. ¿Ya? Pero los otros se respetan las partes que es la parte legitimaria, ¿ya? Y también hay un orden sucesorio, ¿ya? Porque todo esto lleva un orden. Dentro, por ejemplo, de la sucesión hay un orden sucesorio. Hay un orden que es cómo heredan. Por ejemplo, en el primer orden están los hijos personalmente representados, el cónyuge sobreviviente o el cónyuge civil, ¿ya? En ese primer orden. Llaman a esta gente, ya, estos son los herederos, ¿ya? Esos están en el primer orden. Y ahí en el segundo orden, por ejemplo, están los ascendientes, ¿ya? Por ejemplo, en el caso que no tenga hijos, ¿cierto? Ahí está el cónyuge civil, el cónyuge sobreviviente y los ascendientes, ¿ya? Después en el tercer orden está en el orden de los hermanos. En el cuarto orden van los colaterales y en el quinto orden, si no hay heredero, ¿quién creen que hereda ahí? El Estado. El Estado, ¿ya? Entonces está este orden sucesorio. Lo mismo, por ejemplo, si se realiza un testamento, ese testamento está la mitad, que es la mitad legitimaria, el 50%, y el otro 50% se divide en un 25% de la libre disposición y el otro 25% es de las mejoras, ¿ya? Por ejemplo, en este 100% que hay, ahí se divide, pues 50%. Para los legitimarios y este otro 50% se divide en 25 y en 25. ¿Ya? Entonces, como le había dicho, la cuarta de mejoras, uno puede mejorar a cualquiera de estos herederos, de estos que están en esta mitad legitimaria. Y el de la libre disposición, ahí se lo pueden dejar a quien quiera. A un primo, a un amigo, a una persona que lo cuidó, ¿ya? Todo eso. ¿Ya? Entonces a eso se refiere, que también para suceder, ¿cierto? Para ser heredero, hay un orden sucesorio. Ya. Señorita, lo que usted Mm, nombra, disculpe, el cuarto de mejoras, algo así. sí, sí. ¿En qué La caso cuarta de uno sabe mejora. que se puede usar? Lo que O es que hacer, en el caso de, se da en el caso de los testamentos, cuando realizan testamento, ¿ya? Cuando, por ejemplo, ustedes me están hablando de si yo quiero dejar un testamento, ¿cierto? Y yo no puedo decir, no, que sabéis que este hijo no me viene a ver nunca, lo voy a sacar de ahí. No lo voy a poner en este testamento, no, a él le corresponde esa parte legitimaria que hay, que es el 50%. ¿Ya? Pero yo, por ejemplo, si tengo, no sé, pues 4 hijos, de esos 4 hijos, ellos se van a repartir, ¿cierto? En este 50% de esa mitad que son los legitimarios, ¿ya? Y si yo quiero mejorar con este otro 25%, ¿cierto? Algunos de sus herederos sí lo puedo hacer, algunos de mis hijos que tengan esta parte, ¿ya?
pero está la mitad legitimaria que ahí uno no puede decir, no, voy a dejar a este hijo fuera, no. A ellos les corresponde por ley. ¿Ya? Excepto que hay excepciones, sí, que hay en el caso del desheredamiento, en el caso que por ejemplo, situaciones que son complicadas. Ya no sé si escucharon el caso del profesor Nivaldo, Sí, cuando la mujer que lo asesinó después quería heredar y los familiares se opusieron a eso, sí. ya, porque hay que cumplir con ciertos requisitos también para heredar, ¿ya? Ahí hay una situación. Pero la ¿Ya? fresca cobró todos los bonos, profe. Claro, y ahí después se dieron por Sinvergüenza. ejemplo, los parientes se dieron cuenta, entonces dijeron, mira, ¿cómo va a ser heredera? ¿Ya? Entonces, en esos casos, por ejemplo, cuando está matando, no sé, pues, a su propio cónyuge, no va a poder heredar sus bienes, ¿ya? Porque tiene que ser capaz y digna para suceder. Son dos requisitos, la capacidad y la dignidad para suceder, ¿ya? Entonces, a esos aspectos se refieren sí, ¿ya? Con el tema de los sucesores. Ya, después tenemos segundo, ¿cierto? Que el inmueble no tiene, en este caso si no tiene hipoteca, si no tiene gravámenes, los títulos completos de la propiedad se encuentran hay que poner, pudiendo ser examinados por un abogado inmobiliario o persona que el corredor autorice previamente por escrito. Tercero, el inmueble consta y tiene las siguientes características. Cuarto, el comitente, por medio del presente instrumento, autoriza al corredor para vender la propiedad en un precio mínimo, ya de tal cantidad de UF, a continuación de anotarlo con números y anotarlo las cifras con letras. Pagaderos en las siguientes formas, los derechos e impuestos de la respectiva escritura pública serán pagados por. Plazo de vigencia de la orden de venta será de días y meses, contando desde la fecha del presente instrumento, en el caso que la venta del inmueble se realice después de vencido el plazo anteriormente mencionado y habiendo sido el comprador enviado por el corredor. El comitente se obliga a cancelar la respectiva comisión. Sexto, esta orden de venta es exclusiva y, en consecuencia, solo el corredor podrá ofrecer la propiedad en venta dentro del plazo estipulado en la cláusula precedente. Séptimo, el comitente se obliga en el caso de que el inmueble previamente individualizado sea vendido directamente o por su cuenta o por medio de otro corredor, dentro del plazo señalado en la cláusula quinta, a pagar al corredor suscrito la comisión íntegra correspondiente, como también la que le correspondería pagar al comprador. Se compromete, ¿cierto?, de igual manera en el caso que el comitente se entiende directamente con el cliente enviado por el corredor. ¿Ya? Entonces aquí se deja todo, ¿cierto?, todo estipulado. El comitente pagará al corredor una comisión del 2% sobre el precio de la venta del inmueble. Esta comisión será pagadera al contado en el momento de firmarse la escritura pública de venta respectiva. El comitente pagará al corredor la misma comisión anteriormente señalada y si se realizare la venta del inmueble después de vencido el plazo de esta orden, siempre que el comprador haya sido enviado por el corredor con la orden expedita con lo anterior al vencimiento del presente contrato. Bueno, hay unos contratos que pueden ver ustedes que son un poquito más simples, ya, pero este es más completo. Noveno, el corredor deberá realizar a su costa todas las gestiones necesarias tendientes a llevar a cabo la compraventa, promoviéndola, anunciándola por la prensa, ¿cierto? Y mostrando la propiedad a todo cliente interesado, a dar las facilidades para que este último cometido se realice, ya se materialice la venta. Décimo, una vez acordado el negocio, deberá llevarlo y tramitarlo hasta su conclusión. En el caso que hubiere problemas de la orden legal o administrativo subsanables, el corredor deberá procurar su solución, cargando los gastos que se le originaren al respecto al comitente. Décimo primero, la formación y entrega del corredor de los títulos completos de la propiedad será encargo y obligaciones exclusivas del comitente. Décimo segundo, si el comitente se desistiere de la venta antes del vencimiento del plazo señalado en la cláusula quinta del presente instrumento, se obliga a su vez a pagar al corredor los gastos en que hubiera incurrido y la mitad de la comisión.
13º, si el corredor no lograre vender el inmueble anteriormente individualizado en el plazo señalado en la cláusula quinta del presente instrumento, el comitente no le adeudará la suma alguna por ningún concepto, ni aun por gasto de promoción u otros en este último que hubiera incurrido, salvo excepción estipulada de la ¿Ah? No me quiero enojar con usted. 14º. ¿Y tú te enojas? Ya. Bien largo la... Ya. 14º. ¿Quién me quiere ayudar con la lectura? Voy en Yo el la puedo 14º. agarrar, Ya, profe. por favor. Dice, 14º, si surgieren impedimentos legales de otro orden que impidieran en definitiva la venta del inmueble como impulsables al corredor, el comitente le pagará a este la totalidad de los gastos en que hubiera incurrido, contra la presentación de la documentación o comprobantes pertinentes. 15º, el comitente declara expresamente ser dueño exclusivo del inmueble, materia de este instrumento no tener imposibilidad para contratar sobre ella y contar con las autorizaciones legales pertinentes que fueran del caso. 16º. Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de... 17º. En caso de cualquier dificultad surgida entre el comitente o corredor en relación con la presente orden de venta, las partes convienen expresamente que será resuelta sin forma de juicio por el abogado don quien resolverá como arbitrador en cuanto al procedimiento y al fallo, renunciando las partes a todo recurso, incluso el de sanción, el de la forma y el de queja en contra de la sentencia que el árbitro expida. 18º. Incluso habiendo recibido las llaves del inmueble, el corredor no se hace responsable de eventuales robos, inundaciones, filtraciones, incendios u otros siniestros o causas de fuerza mayor que afecten la propiedad. Si gusta seguir subiendo. 19º. El aseo, mantención, limpieza, retiro de correspondencia y de cuentas durante el periodo que la propiedad esté en manos del corredor para la venta, corren por cuenta del vendedor. 20º. El presente instrumento se extiende en 2 ejemplares, quedando uno en poder de cada parte. Huella dactilar, huella digital, cédula de identidad de ambas partes. Ya, ahí terminamos, ¿cierto? Con este contrato. No, el contrato es una orden. Ya con esta orden. Orden de venta del bien raíz. Ya, entonces aquí se individualiza, ¿cierto? Las partes, la parte que va a comprar, el corredor, ¿cierto? Cada uno con las direcciones y las diferentes cláusulas. Ya, incluso si hay algún conflicto, ¿cierto? Entre las partes se va a estipular dónde se va a resolver este conflicto. Ya, y el porcentaje, ¿cierto? La comisión que se tiene que pagar. ¿Ya? ¿Qué opinan de esta orden? Yo siento que está bien, ¿Ya? igual Sí, yo especifica igual. varias cosas, Claro, está bien completa. sí, Sí, claro, o nos sea, protege bastante, está bien clara, eh, así como para primera vez verla y escuchar de qué se trata, siento que está bien hasta el minuto. Claro, es importante que ustedes tengan un respaldo también, por cierto, de todas las Claro, actividades que están realizando. ¿Ya? Como les decía, yo conozco una corredora que a ver no le pagaron la comisión, no sé, más de una vez, porque ella no dejaba nada por escrito. ¿Ya? Entonces después me fue a buscar un día, me dijo, oye, ¿y cómo lo puedo hacer para hacer un contrato? Dijo, porque vendí esta propiedad, llegamos a la notaría y como que ya después te transfiero. Y nunca la transfirieron.
Eso es Entonces, terrible. perdió mucho tiempo en ir a mostrar, ¿cierto?, la propiedad, todo, buscó a este comprador, al vendedor, y al final después, como no tenía nada ahí estipulado, lo hizo, no, dijo, si son de confianza. Pero después no, ya te transfiero, y nunca le transfirieron. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en este caso, ¿cómo se decía que iba a ser el pago? ¿Cómo se estipuló este pago? ¿Cómo decía que iba a ser el pago? En O sea, efectivo, al momento en de firmar. efectivo, claro, Ujú. ¿cierto? Salía estipulado que iba a ser en efectivo este pago, ¿ya? Y también ustedes pueden agregar, por ejemplo, por transferencia, ¿ya? Y que quede un respaldo de esta transferencia, Y ¿ya? se puede poner el número de cuenta tanto y los datos de la Claro, transferencia. también, sí, Una también. vez, esto se hace, esto, no sé si lo vimos antes, el pago este se realiza una vez hecho esto en la promesa En de la notaría compraventa. generalmente, sí. ¿Mm? En la notaría, lo que pasa es que la promesa de compra-venta, hay veces que se hace esta promesa y se pone un plazo de cuándo se va a celebrar el contrato de compra-venta. Por ejemplo, ahí Sí, están las personas y dicen ya, en 6 meses más se va a firmar esta compra-venta. O cuando salga este crédito hipotecario se firma la compra-venta. Ya hay veces que también en la compra-venta se deja un anticipo, o sea, la gente paga por anticipado. Si la propiedad no se vale, por ejemplo, 80 millones, anticipan 20 millones o 10 millones y lo otro lo pagan cuando se realiza la celebración de este contrato de compraventa, ¿ya? En este caso, por ejemplo, dice que la comisión se va a pagar una vez que se firme este contrato de compraventa, se paga la comisión. o sea, cuando se firma, cuando el dueño el nuevo dueño sale con la escritura a su nombre, en Claro, el conservador de bienes raíces o dónde, o es por lo menos acá en la notaría. ya, sí, porque Sí, tengo como porque esa hay duda. veces que, por ejemplo, la inscripción, hay lugares que se demora 10 días o 15 días, Mm, ¿ya? No deberían tener problemas para esta inscripción. ¿Por qué? ¿Por qué no deberían tener problemas para inscribir? porque todo está bien Ya, revisado, porque ustedes qué porque todo hicieron está con las antes, fechas correspondientes, ya, Porque y todo todos los estaba en impuestos regla. están vigentes. claro, pero ¿qué tenían que haber hecho ustedes antes? Haber revisado toda la documentación. Claro, hacer un estudio de título, ¿cierto? Sí. El estudio de título tiene que estar listo, ya, porque si no Ya, hacemos un estudio de título y se va este contrato de compraventa a la notaría, ya, claro, entonces se no, tienen que pues hacer sí, por el estudio de título rectificaciones y tiene no que. se puede inscribir, ya, porque no se realizaron bien estos estudios de título. Y generalmente las minutas las manda el abogado, entonces están listas. Ya uno le mandan todos los papeles, revisa todos los papeles, ¿cierto? Y puede que haya alguna rectificación, pero por algún nombre que se escribió mal o algún detalle. Ya, pero si se hace un buen estudio de título, no tendría que haber problemas para esta inscripción. Ya hay otros contratos que son con instrucciones notariales también. No sé si ustedes han visto contratos con instrucciones notariales o han hecho Sí. contratos con instrucciones notariales. ¿Sí? Sí. Ya, a ver, y Chao, yo cuéntenme de también. eso. Sí, es que yo creo que todas las personas que hemos arrendado alguna vez hemos tenido contratos notariales, o sea, No, pero con instrucciones notariales. Por ejemplo, una compra-venta con instrucciones notariales. No, no. ni siquiera lo conozco. Yo sí lo he tenido que hacer. Dejan todo estipulado, la forma en cómo se va a realizar la venta, los plazos, por ejemplo, hay gente que le da una parte en efectivo, otra la saca en crédito hipotecario, está como todo estipulado eso en ese documento. Ya, y lo otro que hay veces que se paga contra escritura. Por ejemplo, en la notaría se deja un vale vista de la propiedad, ¿cierto? Y una vez que este comprador inscribe su propiedad en el conservador, eso significa que se paga contra escritura.
inscribe su propiedad, ¿cierto?, en el conservador, ahí él puede recién cobrar se puede cobrar este vale vista, ¿ya? Porque es seguridad para las dos partes, ¿ya? Entonces ahí cuando, por ejemplo, se hace la compraventa, ¿cierto? Va esta persona, este comprador, ¿cierto? La inscribe la propiedad, sale inscrita a su nombre y él dejó un vale vista, ¿cierto? Ya, por esta propiedad, y ahí recién cuando se inscribe esta propiedad, se libera el vale vista. Profesora, Esos profesora, son con instrucciones notariales. profesora, tengo una pregunta con respecto a las instrucciones notariales. Ya, Estas instrucciones notariales, por ejemplo, en el caso de que el vendedor quiere vender una casa, pero una vez que la haya vendido, por ejemplo, necesita un mes para desocuparla antes de entregársela al vendedor. ¿Eso sería una instrucción notarial que yo tendría que poner y dónde? lo que pasa es que más que nada las instrucciones notariales es, bueno, para asegurar el pago y la inscripción de la propiedad, ¿ya? O sea que Pero idealmente, porque lo que pasa es que idealmente cuando uno vende la propiedad, eso se llama un vicio. Entonces, eso tiene que dejarse saneado, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo mi casa en arriendo y la estoy vendiendo, yo la casa tengo que entregarla desocupada, ¿ya? No puede, por ejemplo, porque ¿qué pasaría si esta persona no quiere irse? Ahí se tiene que hacer un juicio, pues, tiene que hacerse un juicio precario, en este caso son los dueños. ¿ya? Y mire, lo que pasa es que mis papás quieren vender una parcela que están viviendo ahora. Entonces me dijeron que, pero que una vez que se celebre, digamos, bueno, la promesa de compraventa, ¿Ya? ellos a partir de eso necesitan 1 o 2 meses para poder cambiarse de ciudad. ¿Eso se puede estipular en la promesa de compraventa? Por ejemplo, se En el puede... contrato se podría estipular, pues, en el contrato de compra-venta. O también en la promesa también de compra-venta. Sí, también se puede Ya. dejar en estipulado en la promesa de compra-venta. En la orden que hacen con el corredor. Claro, lo que pasa es que en la promesa de compra-venta, por ejemplo, porque ¿qué va a pasar, cierto? En la promesa de compra-venta se tiene que dejar estipulado cuándo se va a celebrar este contrato. Pues este contrato se va a celebrar en un mes más, ¿cierto? O se va a celebrar en cuánto tiempo más. Entiendo, ya. Entonces ese sería el tiempo que yo tendría que poner en este caso en el que mis papás para que dejen la casa. Claro, Propiamente con el comprador. claro. Entonces, lo ideal, por ejemplo, es dejar todo eso listo, po. Se le puede dar en esa promesa de compraventa un anticipo, a lo mejor a tus papás, ¿ya? Por ejemplo, se puede dar un anticipo, no sé, pues ya, 20 millones, por ejemplo. Un anticipo de 20 millones, ¿cierto? Y después de 2 meses más se va a celebrar este contrato de compraventa y se va a pagar la diferencia de la plata, ¿ya? Entonces también es dejar estipulado en esta promesa de compra-venta, si ellos no cumplen, algunas de las partes no cumplen con lo estipulado, tienen que pagar una multa. Ok, entiendo. Muchas gracias. Que sería mejor hacerlo así. Ya. Así Ok. como que le den el anticipo y ya después de estos 2 meses se celebra este contrato de compra-venta y así la propiedad se entrega saneada y todo eso. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Ya? Señorita Jessica, entonces se le llama vicio, por ejemplo, a un caso así. Sí, Eso es vicio. sí. Son vicios que se llaman vicios reivindicatorios, ¿ya? Que, por ejemplo, yo tengo que, si yo vendo una propiedad, yo tengo que asegurarle a esta persona que le estoy vendiendo esta propiedad, ¿cierto? Que esté de forma pacífica, ya sin molestia en esta propiedad, ya, porque por ejemplo yo no puedo vender una propiedad y resulta que yo le digo a una persona, no, mira, yo te estoy vendiendo esta propiedad y todo, y yo no le digo que a lo mejor esta propiedad, una parte se la tomaron unas personas. Ya, y después la persona cuando está ahí se entera que sí resulta que hay una parte que se tomaron de esta propiedad. ¿Ya? Oh, muchas gracias. Yo, Qué lindo claro, el yo tema. si vendo una propiedad tengo que entregar la sanidad porque después me pueden hacer una demanda por estos vicios que hay. Ya, ¿Ya? muchas gracias, ¿no? Ya, entonces ahora nos vamos a ir un break hasta las 8:30 Mire, y ahí nos conectamos otra vez. la última acotación que tengo yo, cuando yo compré esta casa, la dueña la tenía arrendada. Le dijo a los arrendatarios que se fueran. Costó para que se fueran ellos.
Bueno, al final se fueron y ella me entregó la casa cuando pagó el banco y pagó Servio. O sea, no me entregó a mí la casa al tiro. Hay personas así. Claro. Sí, también. Sí, no, sí. Se ven diferentes situaciones. Sí. Ya, Ya. gracias. Nos vemos entonces a las 8:30.
Allá arriba. Ya. ¿Están? Sí, presente. Y Sí, profesora. Ya, vamos a seguir entonces con la orden de visita. La orden que tienen que hacer ustedes de visita. Ya de regreso. Ya. Orden de visita es el instrumento en que el corredor de propiedades se ha recibido orden de vender o arrendar un inmueble. Da autorización necesaria para visitar cierto este bien inmueble al interesado en comprarlo o arrendarlo, obligándose este, en el caso de celebrar contrato, a hacerlo con su mediación, ¿cierto? Y a pagar la remuneración convenida o usual.
La orden misma carece de toda formalidad, por lo que no consta por escrito, podrá ser acreditada por cualquier medio de prueba, salvo el caso de ser la comisión, el corredor de propiedades mayor a dos unidades tributarias mensuales, pues de no constar por escrito será inadmisible prueba de testigo. ¿Ya? Entonces, cuando sea mayor a 2 unidades tributarias, tiene que ser por escrito. Falta de pruebas sobre la comisión estipulada, el comprador o arrendatario tendrá la obligación de pagar al corredor la comisión usual. Menciones de la orden de visita y si es orden de la propiedad en arriendo. Su fecha, ¿cierto? Tienen que colocar el nombre, apellido, domicilio, estado civil, profesión, número de cédula, de identidad, el domicilio del interesado en arrendar, ubicación, individualización del inmueble, renta del arrendamiento, si el pago de las rentas es por periodo anticipado, vencido, servicios cuyo pago será de cargo del arrendatario, obligación del interesado de contratar el arrendamiento con mediación del corredor que da la orden. Autorización del corredor para visitar la propiedad, comisión que se percibirá por el corredor. Ya, entonces todas estas menciones, ¿cierto? Tienen que ir en esta orden de visita. ¿Ya? Y les va a servir a ustedes también como respaldo, ¿cierto? El cliente que estuvo aquí, ¿cierto? El domicilio, el RUT, todo. La orden debe ser suscrita por el corredor y por el interesado de comprar o arrendar, sea de forma personal, sea por un medio de mandatario o representante legal. ¿Ya? Porque puede, por ejemplo, que ¿cuándo podría ser por algún mandatario o representante legal? ¿En qué situación? Por Por ejemplo, ejemplo, si la persona es- está imposibilitada de salud, puede ser, o está de claro, viaje. ¿cierto? Puede que esté de viaje, ¿cierto? Y le dejó un mandato, porque una Ajá, persona, como dice usted, ¿cierto? Está fuera del país, entonces dejó una persona como mandatario, tiene negocio y resulta que quiere arrendar una oficina, ¿ya? Y ahí llega el mandatario o llega el claro, representante legal, sí. ¿ya? Ahí sería un ejemplo. Profe, eso también pasa en el caso de los menores, ¿verdad? Que tienen un patrimonio y se les deja, o sea, menores que han perdido sus padres, por ejemplo, pero les han dejado un representante legal, entonces, para que ese patrimonio crezca o dejan una persona encargada y esa persona puede hacer inversiones y demás, ¿verdad? En pos Claro, del sí, patrimonio. sí, también. Ya. También la orden debe ser suscrita por el corredor y por el interesado en comprar, como habíamos dicho, ¿cierto? En arrendar, sea en forma personal, por medio de un mandatario o representante legal. ¿Ya? Si las terceras personas que comparecen por él no tienen su representación convencional o legal, las estipulaciones contenidas en la orden no les serán oponibles. Podrán desconocerlas y una vez celebrado el contrato podrán rehuir con fundamentos el pago de la comisión del corredor. Este deberá exigirse al momento de la suscripción de la orden en el caso de no ser personal la intervención del interesado que le exhiban los poderes o comprobantes de la representación legal que habiliten al representante para actuar por el efectivo interesado y conservará los ejemplares y las copias auténticas de los títulos de la representación convencional o legal. Para estos efectos bastará que el mandato conste en instrumento privado. ¿Ya? Entonces aquí dice que importante, ¿cierto? Conocer, tener los ejemplares y las copias auténticas y los títulos de representación, ya sea convencional o sea legal. ¿Ya? Ustedes eso también me lo habían dicho, ¿cierto? Que era importante. Ya, y también yo el otro día estuvimos hablando, ¿cierto? De
de los incapaces, ¿se acuerdan? Quienes eran incapaces absolutos y quienes eran incapaces relativos. ¿Se acuerdan quién era incapaz absoluto y quiénes eran incapaces relativos? Sí, más o Lo- menos. Los los incapaces absolutos son las personas que tienen alguna deficiencia mental Ya, Y los o sordomudos, ¿verdad? De los sordomudos. Y sordomudos que claro, en realidad no se puedan comunicar, porque hay claro, sordomudos que sí se comunican y entienden. claro. Sí, todo aquel que tenga una discapacidad y no pueda valerse por sí solo. Ya. De acuerdo al Código Civil, ¿cierto? Tenemos los incapaces absolutos y los incapaces relativos. Los incapaces absolutos van a ser los dementes, los sordos, sordos mudos, pero que no se puedan dar a entender, ¿cierto? Que habíamos dicho. Y en el esa, caso de sí. los infantes, ya que los Y infantes son lo, de los 0 a 7 años. y lo otro Y también, los incapaces, disculpe, los incapaces absolutos son todo personas adictas ya sea al alcohol o a la droga. claro, en ese caso tenemos, por ejemplo, Ludopatía de también. acuerdo a lo que habíamos dicho, los dementes, ¿ya? Y los Y ludópatas en este caso, los incapaces relativos ya van a ser claro, los menores adultos, los menores de 18 años y los interdictos, bajo decreto de interdicción de administrar lo suyo. Y ahí tendríamos los es- ludópatas, pero serían incapaces relativos. ¿Ya? ya, muchas gracias. ¿Cuánto se llama? ¿Y cuánto me dice usted lo que son los ludópatas? Interdicción. Eso es lo Interdictos. interdicción. Eso. Los interdictos también entran todos los, por ejemplo, los alcohólicos, los adictos, porque a veces tienen herencia y no saben administrar Claro, y administrar lo suyo, sí. eh, Y ahí le dan este decreto de interdicción. Entonces no pueden administrar lo suyo, tienen que administrárselo a una tercera persona. sí. ¿Ya? Pero en ese caso es importante, ¿cierto?, que sepan ustedes eso. ¿Ya? Ya. Entonces después tenemos este formulario de orden de visita para el arrendamiento. En la fecha, con fecha, el año, ¿cierto?, a favor de domicilio, ¿cierto? Esto igual después ustedes lo pueden imprimir porque les va a servir. Domicilio fijo, celular, cédula de identidad, correo electrónico, datos del cliente, la oficina de corretaje de propiedades lo autoriza a visitar la siguiente propiedad cuyo arrendatario se nos ha encomendado formalmente. Dirección, avenida, número, departamento, comuna, la ciudad de, firma el corredor y la cédula de identidad. Ya eso es un formulario de Este visita. ¿Mm? disculpe, este formulario nosotros lo podemos fotocopiar para Sí, tenerlos nosotros mismos para poder ocupar en caso de, claro, o sí. tenemos que hacer alguno con algún timbre en especial. No, no, porque ahí después van a ver el tema, si van a hacer ustedes iniciación de actividades, ¿cierto? Si van a trabajar como persona natural, como persona jurídica, ya hay diferentes eh, formas que van a poder trabajar. Si van a trabajar como empresa individual de responsabilidad limitada o si van a formar una empresa con otra persona, ¿cierto? O una sociedad por acciones, ya hay diferentes, van a tener esas diferentes opciones, o sea, al principio van a trabajar así, o después se van a formalizar, ya dependiendo cómo les vaya, ¿cierto? En esto, si van a, van a hacer un tipo de trabajo, o si van a estar trabajando solos, o van a pedir la prestación de servicio nomás de ciertas personas, ¿ya? Entonces, ¿es válida una orden de visita verbal? Sí, pero es difícil de probar. ¿Cierto? En la eventualidad que se realice algún juicio, no es como difícil tenerlo como medio de prueba. De manera que no sería recomendable. Actualmente se puede enviar por correo electrónico, quien la recibe la imprime. La orden de visita debe contener la fecha, la individualización del interesado, los datos del inmueble, el valor del arriendo o la venta, la obligación de realizar la gestión teniendo al corredor de propiedades como intermediario, los honorarios por dicha gestión. ¿Tá? Y aquí está un formulario de orden de visita para venta. Después se le pone, ¿cierto?, en el lugar, con fecha, el año, a favor de domicilio fijo celular, cédula de identidad y correo, datos del cliente. Como ustedes mismos me habían dicho, ¿cierto? También ustedes
aparte de esto, ¿qué otra opción tienen para respaldar que realizaron una visita? Con una agenda con firma del corredor y de la persona que fue a la visita y con todos los datos, ¿Ya? ¿Qué otra cosa por, más que ustedes me dijeron? por correo electrónico. Por correo electrónico, ¿cierto? También, ¿ya? El WhatsApp. Por WhatsApp, ¿ya? Ahí también tengo otra forma, ¿cierto? De probar. ¿Ya? Pero lo importante es que no sea verbal, porque después ustedes tengan la prueba suficiente en caso de, ¿cierto? La oficina de corretaje de propiedades lo autoriza a visitar las siguientes propiedades cuya venta se nos ha encomendado formalmente. Dirección, avenida, calle, número de departamento, comuna, ciudad. ¿Ya? Y lo mismo para, por ejemplo, que sean diferentes propiedades. ¿Ya? Firma del corredor, cédula de identidad. En caso de interesarme por alguna de las propiedades, me obligo a gestionar su compra por intermedio de la oficina de corretaje de propiedades interviniente, y al interviniente ingresar, ¿cierto?, el nombre de la oficina a la cual el pagaré de la comisión, ya del porcentaje, la señala la comisión, se pagará contra la boleta respectiva o cargo con el IVA cuando corresponda. Al suscribirse la venta, le pagaré igualmente dicha comisión si directo o indirectamente procediere a la adquisición, prescindiendo en cualquier forma la mediación de esta oficina y en su compra, si se compra, ¿cierto?, alguna de las propiedades ofrecidas a un tercero, a quien le proporciona la información o el uso de esta orden, siendo que es personal e intransferible. Declaro bajo juramento que se solicitó y recibo esta orden para ingresar, ¿cierto?, el nombre del interesado, el motivo de la orden y contar con la autorización y el cargo que he solicitado anteriormente, orden de visita de propiedades antiindicadas en otra oficina de corretaje. Declaro conocer que la oficina de propiedades interviniente dispondrá de los antecedentes legales y técnicos del inmueble que serán proporcionados por el propietario a objetivo de encargar el estudio legal de sus títulos como comprador, ¿cierto? Toda información técnica y legal de la propiedad deberá ser revisada por el interesado o por sus asesores, liberando el efecto al corredor de propiedades interviniente de toda responsabilidad. Cualquier dificultad que deriva de este instrumento entre el solicitante y el corredor de propiedades interviniente, y especialmente aquella sobre la procedencia de la comisión o su monto, será resuelta en calidad de árbitro, arbitrador de una única instancia por el abogado, y ahí va a resolver, ¿cierto?, el abogado que van a dejar. Y en subsidio, ¿cierto?, por si ninguno de los árbitros designados aceptare el cargo, las partes acuerdan designar como arbitrador a quien designe el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago. El árbitro gozará de la facultad de pronunciarse acerca de la propia jurisdicción y competencia. En consecuencia, renuncia a todo recurso contra esta resolución arbitral. Ya, firma el solicitante y cédula. Ya. La carta de oferta la vamos a ver la próxima semana. Ya, hoy vamos a llegar hasta acá. Ya, pero en general todas las gestiones que ustedes van a realizar, ¿cierto?, van a tener que tener un respaldo. Ya, y lo importante, ¿cierto?, hacer algún contrato. En caso de, podemos demandar por incumplimiento de este contrato. ¿Ya? Que no se cumplió con el contrato. ¿Ya? Que se puede pedir la resolución del contrato y más, en este caso, pagar los daños y perjuicios que sufrieron por esto. Ahora otra consulta, que también, si yo hago una compraventa, o sea, si yo quiero vender mi casa y después desisto de la venta de la casa, yo tengo que pagar como una indemnización a la persona que iba a comprar. Si te lo estipulan en el contrato, sí. Ah, sí. Por ejemplo, hay veces que se hacen las promesas de compra-venta, ¿ya? Y estas promesas de compra-venta sale estipulada una multa. En el caso de no cumplir por una de las partes lo pactado, paga tal cantidad de multa.
¿ya? Porque puede que, por ejemplo, ¿cierto? Este vendedor después diga, ay, no, sabes que no quiero vender la casa, ya, y yo tenía el crédito listo, todo, ya, y sufre un perjuicio, ya, y puede que este comprador diga, no, sabes que ahora no me gusta su casa, ¿y qué pasó ahí? A lo mejor tenía otras personas que querían comprar y ya no las tiene, ¿ya? Entonces también hay un perjuicio ahí. Eso generalmente se deja estipulado cuando se hace la promesa de compra-venta, ya, ahí se estipula. En caso de no cumplir lo pactado, se estipula una multa. Ya hay veces que las multas son muy altas y hay veces que no. ¿Ya? Pero es importante eso. Consulta, profe, en el caso de que esté todo listo y el crédito hipotecario le salga rechazado. Bueno, ahí ya sería otro tema. Ahí podrían apelar a que es un caso fortuito, fuerza Ya. mayor. Ya Pero, no es algo intencional. pero en ese caso Así generalmente está se en pide un detalle. pie, se pide un porcentaje que queda ahí como estipulado, ¿no? Es que se hace en la promesa de compra-venta. Pues, por ejemplo, en la promesa de compra-venta, generalmente hay veces que las inmobiliarias también hacen promesas de compra-venta, pero ponen un pie, ¿cierto? Pero generalmente devuelven ese pie, ¿ya? Y lo que sale estipulado ahí que una vez que se apruebe este crédito hipotecario, se firma esta compraventa, ¿ya? Pero hay situaciones, ¿cierto?, que salen de las manos, que puede que esta persona justo estaba, no sé, pues viendo su crédito y quedó sin trabajo. Ya no es algo que lo esté haciendo intencional, ¿ya? Entonces ahí también se puede justificar el caso fortuito o fuerza mayor, ¿ya? No fue algo que yo quise, fue por algo fortuito, una fuerza mayor, ¿ya? Porque Pero por eso también puede que también, esta persona tenga un accidente, ¿cierto? Y resulta que como pasó tanta licencia, ya después no puede postular a ningún crédito, porque tiene muchas licencias, entonces no le van a dar crédito en ningún lugar. Entonces son diferentes pero situaciones que se van dando. eso también se puede ver antes que se llegue al compromiso de la compraventa, o sea, se puede hacer como, podríamos decir, ir a consultar al banco si la persona tiene posibilidades de un crédito hipotecario. Claro. Sí, pues eso se ve antes, que ahí uno Sí. pasa los papeles y pasa los papeles, ¿cierto? Evalúan a esta persona, si cumple con todos los requisitos para el crédito y ahí ya después se materializa esta compra. Pero en sí van a pasar situaciones, diferentes situaciones, entonces también hay que ser conscientes de eso. ¿Ya? Ahí va a quedar eso a su arbitrio. Que en el colegio pasaba una mesa con tarea y la Miss dijo, ay, Shawi, así. Ya voy a pasar la lista. Ya, Valesca Jennifer Álvarez. ¿Está Valesca? Presente, señorita, presente, aquí estoy. Ya. Mónica Rocío. Presente. Mariano Enrique Castro. Mariano, no. Roxana Aida. Presente, profesora. Ya. Jennifer Celis. Presente, profesora. Ya. Valeria Algueta. Presente, profe. Ya. Aníbal Juan Carlos. Aníbal Juan Carlos González, ¿no? Vilma Irene Hernández. Presente. Ya. Maribel Machuca. Ah, Maribel venía viajando. Nicole Aileen Martínez. ¿No? Presente, Nicola Eileen, presente. Ah, ya. Nicole presente. Carla Oliva. Estaba Carla Oliva. Presente. Ya. Manuel Alejandro Ormazábal. Manuel Alejandro Ormazábal. ¿No? María Catalina Reyes. Presente. Ya. Ingrid
Jacqueline Romero. Presente, profesora. Presente, profesora. Ya. Mirta Rosas. Presente. Yasna Vega. ¿Está Yasna? Patricia Iturra. Presente. Presente, Ya. señorita. Ya. Ya, entonces, que tengan un buen fin de semana, traten de leer y nos encontramos el martes, ¿ya? Con la prueba. Igual Muchas para ustedes gracias. un excelente fin de Todo semana. muy bien. Ya, así que descansen. Muy Nos Otra vemos. consulta, ¿aún no salen las notas en la prueba? No, mañana van a estar listas las notas. Generalmente siempre las dejo para el día viernes, para revisarlas con Ya. calma, ¿ya? Buenas noches. Ya, señorita, Así que buenas gracias. noches. Con calma Gracias, buenas y noches para buena todos. voluntad. Con calma, yo creo, más que buena voluntad. Chai, no pego. Chao. Chao. A veces están desconectando. Bien se van, mira. Chao.